cimentados en amor. Fíjense lo que nos está diciendo este versículo el apóstol Pablo. Cuando tú estás arraigado a algo, yo creo que nada te puede desarraigar de ahí. Y si tú estás cimentado en algo, nada te puede mover. Eso significa, amados hermanos, que algo es lo que a la iglesia la mantiene arraigada y cimentada: el amor. Tú y yo podemos estar aquí en la congregación por diferentes motivaciones, diferentes razones, pero aquello que nos debe llevar a permanecer y a ser estables, incluso emocionalmente, porque como seres humanos tenemos emociones, un día estamos de buenas y el otro día estamos de malas, lo que nos debe mantener estables es el amor de Cristo. ¿Por qué? Porque ciertamente tú y yo tenemos diferencias. Podemos no tener el mismo criterio, el mismo concepto en diferentes aspectos, y eso nos va a llevar a nosotros a no pensar igual. Y si no estamos pensando igual, entonces eso nos va a llevar a otro problema, va a haber división. Y si hay una división que no se trata con amor y con cuidado, puede haber una fractura en el cuerpo de Cristo. Hechos 2:42. Ese versículo podría considerarse como una declaración básica de la actividad de la iglesia por excelencia. Vean lo que dice ahí, amados hermanos, en Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Este versículo aparece con la iglesia naciente. Era apenas cuando la iglesia iniciaba, en Hechos capítulo 2, cuando nosotros vemos la conversión de 3,000 almas a la predicación del apóstol Pedro, llegó el Espíritu Santo, la promesa del Padre, y digamos que hubo una expansión gloriosa de la salvación de Cristo en ese lugar y en ese momento. Pero lo que podemos ver, amados hermanos, es que esta explosión de salvación, si así lo queremos ver, lo que trajo como resultado fue una iglesia unida. Trajo una iglesia en el mismo sentir, una iglesia en el mismo parecer, con un mismo propósito y con un mismo entendimiento. Amados hermanos, lo que a nosotros nos une es Cristo, y si tú y yo tenemos la mente de Cristo, todos vamos a tener el mismo parecer. Porque probablemente a veces estamos anteponiendo nuestros propios conceptos y no nos estamos dando cuenta que la voluntad de Dios es la que debe prevalecer por encima de cualquiera de las nuestras. Tu opinión y mi opinión vale y cuenta, pero la opinión de Dios es la que es más importante. Tenemos que recordarlo así. Por lo tanto, la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza de la palabra. No hay otra cosa en la que tú y yo podamos perseverar en cuanto a conocimiento y crecimiento que la palabra del Señor. Por supuesto, quiero aclararlo: si tú estudias, tienes un trabajo, un negocio, bueno, puedes perseverar en el conocimiento de aquello a lo que tú te dedicas. No hay ningún problema. Pero no debes descuidar tu estudio y tu crecimiento en la palabra, y sobre todo la comunión como pueblo de Dios. Ahora entendemos que la familia es importante y que los lazos que nos unen es Cristo. Es la misma sangre de Cristo que se derramó para justificarte a ti como para justificarme a mí. Y eso nos hace uno en Él. La voluntad de Cristo en su oración antes de ser entregado y traicionado por Judas fue precisamente: Padre, que los que tú me diste sean uno en mí, así como tú y yo somos uno. Eso nos debe llevar a la comprensión, iglesia, de que debe existir en medio de nosotros no solamente empatía, sino que también debe existir, por ejemplo, pureza. Debe existir trato cordial. Debe existir respeto. Debe existir un cuidado intenso del corazón del uno del otro. Porque tristemente en ocasiones podemos decir o hacer cosas que lastiman el corazón de nuestro hermano o nuestra hermana. Y eso trae serias consecuencias al cuerpo de Cristo. Quizá no nos damos cuenta, pero a veces nuestro carácter, aún no moldeado por la palabra y por el temperamento que en ocasiones se nos manifiesta, estamos dañando al cuerpo de Cristo. 1 Timoteo 3, 15 al 16, le dice el apóstol Pablo a Timoteo: para que, citando, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios,
que es la iglesia del Dios viviente, columna, es decir, la que sostiene, y baluarte, es decir, la que defiende la verdad. Ahora hay algo muy importante aquí. ¿Cómo está llamando Dios a la iglesia? Su casa. Amados hermanos, ¿no nos sentimos acaso después de un día de trabajo, de fatiga, de situaciones, incluso cuando te llegas a ir unas largas vacaciones y llegas a tu casa, dices, ay, anhelaba estar aquí? Es delicioso volver a casa y volver con tu familia y estar y abrazarles. Es algo hermoso. Hermanos, Dios llama a la iglesia su casa. Y cuando tú llegas a tu casa, llegas a disfrutar de lo que hay ahí, a descansar con los que están ahí y a disfrutar de ese tiempo. ¿Que no acaso Dios entonces busca lo mismo en su pueblo? Claro que sí. La Escritura nos dice que en el Antiguo Testamento Dios mandó a Moisés a erigir el tabernáculo, esa tienda que estaba en el desierto, una tienda móvil, pero ahora Dios hizo tabernáculo con los hombres, es decir, ahora Él mora en nosotros. La presencia del Espíritu Santo, hermanos, en cada uno de nosotros, aquellos que hemos nacido de nuevo por su gracia y misericordia, es una evidencia palpable de que el poder de Dios existe y de que la voluntad de Dios es la unidad en la iglesia, que haya amor y que haya fraternidad realmente en medio del pueblo de Dios. Por eso es que Pablo le extiende esto a Timoteo. Y el propósito por cual escribe esto es porque Timoteo estaba pastoreando, él fue pastor en la iglesia de Éfeso y ayudó a Pablo en la fundación de la iglesia de los Corintios también, pero por la cual está Pablo escribiendo esto, es precisamente con el objetivo de que él sepa cómo conducirse en la casa de Dios. Muchas veces nosotros, amados hermanos, venimos a Cristo y por default traemos muchos malos hábitos, traemos situaciones que no han sido aún tratadas por el Señor, las cuales Dios tratará en su momento, porque estamos en una obra de santificación día a día, hasta el día de nuestro encuentro con Él. Pero en lo que ese día llega, en lo que el evento de la glorificación nos encuentra, previo a eso nos encontramos aquí dentro de la iglesia. Y el apóstol Pablo nos está diciendo, todo esto está escrito, esta voluntad mía está escrita ahí, de parte del Señor, con el propósito de que sepamos cómo conducirnos dentro de la iglesia. La iglesia es un organismo vivo, no estamos hablando de una organización secular, no estás hablando de una empresa, no estás hablando donde el pastor es el gerente, y no, así, aquí no es así. Estamos hablando del cuerpo de Cristo, estamos hablando de la iglesia viva. Por eso es que hay instrucciones en la palabra de Dios que nos dicen para que sepas cómo debes conducirte en ese lugar, cómo debo hablar, cómo debo escuchar, cómo debo observar a otros. Voy a entrar más adelante a temas muy delicados que tristemente también se suscitan dentro de las congregaciones, pero que tenemos que buscar guardar nuestros corazones al respecto, porque algo que nos identifica a todos nosotros también, no solamente en lo espiritual, la gloria de Dios, su palabra y la salvación en Cristo, sino que ahora también, hablando de este mundo, hay algo más que nos identifica, que todos somos carne. Y si todos somos carne en este lugar, nos enojamos, nos irritamos, pecamos, fallamos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque aunque seamos los santos del Señor, redimidos por su gracia, seguimos batallando con el viejo hombre. ¿Sí o no? Sí. Bueno, eso también se manifiesta dentro de la iglesia. Y las instrucciones de la palabra de Dios tienen el objetivo de que tú y yo sepamos entonces cómo debemos conducirnos en la iglesia. Por ejemplo, si te invitan a una boda y en la invitación dice código de vestimenta, etiqueta rigurosa, pues no vas a llegar de chanclas y de bermudas, ¿verdad? Y una playerita de hawaiana, una camiseta hawaiana. Pues no. ¿Qué te van a decir? No puedes entrar porque no vienes vestido adecuadamente. De la misma forma, amados hermanos, la Biblia nos dice que tú y yo debemos revestirnos de Cristo. Debemos estar vestidos del Señor Jesucristo. Y esa vestimenta no es algo externo, sino algo interno. Y cuando la transformación se ha dado en nuestro interior, entonces hay un cambio en lo exterior, una evidencia del poder de Dios y de la santificación que Él está haciendo. Si tú eras un hombre sumamente vanidoso, que te gustaba irte a meter al gimnasio para que otros te vean, ¿ahora qué haces?
Ya no lo haces, o si vas, ya no buscas que todos te vean, solo te ejercitas y te cuidas, no hay problema. Pero te cuidas. Y ya no usas camisas abiertas, y ya no usas ropa pegada, ya no te metes pantalones con calzador. Ahora buscas vestirte de una manera más honrosa. Principalmente lo honroso no es lo aguado, sino aquello que no haga tropezar a otros. Por el otro lado también las mujeres. Todos tenemos un espejo en casa. Quienes tengamos al Espíritu Santo pueden pararse frente a Él y decir: Señor, ¿realmente esto es agradable a ti? ¿Esto te honra? Una mujer que está exhibiéndose hacia el mundo, pues es una mujer que no está mostrando piedad. Y por lo tanto, tiene que haber un proceso de transformación. Esa obra la hace el Espíritu Santo. Y tú y yo no somos el Espíritu Santo. Aunque yo le diga 35 veces a alguien que cambie su forma de vestir, si no le convence el Señor, no lo va a hacer. ¿Sí me explico? Pero puedes orar. Sin embargo, dentro de la congregación, nosotros, cuando vamos adquiriendo madurez, tenemos que irle modelando el Evangelio a otros. Y no para que se vuelvan legalistas, sino para que se vuelvan religiosos, sino para que honren en toda su forma de vivir a Dios y todo se haga para la gloria de Dios. Eso es algo que como iglesia debemos ir instruyendo, pero no sometiendo y no forzando, porque como lo hemos dicho, a la fuerza ni los zapatos entran. Ahora, ¿cómo es que Dios nos hace sus hijos? Nos hace familia, nos hace pueblo suyo. Y Juan capítulo 1, San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, nos habla de algo muy importante. Dice así la palabra del Señor, Juan 1, versos 11 al 13. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No me voy a meter aquí ahorita en el estudio de predestinación y elección, no voy a hablar de eso. Lo que sí quiero aclarar es que el Señor nos llama, nos recibe, nos acepta como su hijo, como sus hijos. Yo sé que podemos decir, ¿qué no dice ahí que nosotros recibimos al Señor? Pero Él por eso aclara en el versículo 13 que los creyentes, nacidos de nuevo, no son engendrados ni por sangre ni por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Así que es Dios el que nos ha traído a su familia, a la iglesia, para que seamos parte del pueblo redimido para la gloria eterna y algún día lleguemos a su presencia. Yo creo que todos nosotros debemos anhelar estar en la presencia de Dios. Y esa presencia manifiesta que el Señor tuvo en algún momento en el Antiguo Testamento con la nube que reposaba en el tabernáculo. Ahora esa presencia manifiesta con el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros y algún día le veremos también cara a cara. Esa es la promesa que tenemos. Como lo hemos venido enseñando las últimas semanas, la preparación que tú y yo tenemos en este lugar no es para hacernos más cristianos, sino para hacernos más como Cristo. Y la preparación que tenemos aquí en este lugar es para la eternidad. Así que Dios nos hace sus hijos. También nos enseña Romanos 8:15 que hemos recibido el espíritu de adopción. Ahora bien, yo creo que todos aquí tenemos la capacidad de entender que si Dios nos tiene que adoptar es que antes no éramos hijos. Las religiones se nos enseña, todos somos hijos de Dios, pero la Biblia no enseña eso. La Biblia nos enseña que todos somos creación de Dios, mas a aquellos que Dios llamó a formar parte de su pueblo, los adopta como sus hijos. Y ayer hablando con unos hermanos allá en Pachuca, precisamente hablábamos del tema. ¿Cómo es que Dios nos recibe como sus hijos? Y cómo es que a partir de ese momento Él nos conoce. Yo sé que todos hemos leído esa sección del Evangelio cuando Cristo dice: nunca os conocí. Señor, pero en tu nombre hicimos esto y aquello, echamos fuera demonios, predicamos tu palabra, hicimos grandes eventos en tu nombre. Nunca los conocí. ¿Por qué, hermanos? Porque no los adoptó. Porque si tú adoptas a un hijo,
y a partir de ese momento tiene los mismos derechos que tus demás hijos, si es que tienes más. Y a partir de ese momento no lo vas a negar y no lo puedes devolver, porque ya es tu hijo. Lo mismo con el Señor. Por eso es que como su reputación y su nombre va detrás de cada uno de nosotros, por eso es que Él trata de esas formas con nuestras vidas. Por eso es que en ocasiones Él permite situaciones que nos llevan a tal punto de quebranto y de aflicción para que el propósito de Dios se perfeccione en nosotros, porque su voluntad es que cada vez seamos más como Cristo. Efesios 2, 13 al 22, voy a la lectura. Efesios 2, 13 al 22. Dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, es decir, los gentiles, lejos del pacto de Dios con Israel, dice, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno. Entonces, el propósito de Dios es uno o dos pueblos. Uno. ¿Y cuál es ese pueblo? Su iglesia. El propósito de Dios es la iglesia, dice, derribando la pared intermedia de separación, aquello que nos separaba del propósito de Dios, aboliendo en su carne la enemistad que había entre judíos y gentiles y la enemistad que había entre humanos y Dios. Dice, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, judíos y gentiles, un nuevo hombre, estableciendo así la paz y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo, por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella la enemistad, vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada al Padre en un mismo Espíritu. Es el Espíritu Santo de la Iglesia que nos da entrada al Padre. Así pues, ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino que somos conciudadanos. Fíjense, de los santos. ¿Y qué pueden decir lo que sigue ahí? Y somos de la familia de Dios. Entonces, la familia de Dios es algo bíblico, y que la iglesia sea esa familia es algo bíblico, y que tengamos que entender entonces cómo debemos conducirnos en esa familia es algo también bíblico. Debemos nosotros, por ejemplo, preocuparnos los unos por los otros. Debemos estar pendientes de nuestros hermanos que probablemente están en alguna necesidad, que están pasando por alguna prueba, probablemente por enfermedad, o acaba de fallecer un pariente cercano y necesita alguien que les exhorte, que les anime, que les consuele. Hay diferentes necesidades dentro del cuerpo de Cristo y que tú y yo estamos ahí para suplirlas. Probablemente piensas, pero es que mi familia es mi esposa y mis hijos. Yo esto de la iglesia yo lo veo como, pues bueno, porque Cristo me salvó. Pero tenemos que entender, hermanos, que el que se identifica con Cristo debe identificarse con su cuerpo, con su pueblo, con su iglesia, con sus conciudadanos de la misma nación del reino de los cielos. Por eso nos dice, edificados, vean el verso 20 que estábamos leyendo en Efesios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, ¿cómo nos llama? Somos el edificio de Dios. El apóstol Pedro nos llama piedras vivas, que van construyendo un edificio santo para la gloria de Dios. Dice, en quien todo el edificio bien ajustado, yo estoy leyendo la Biblia de las Américas, acá arriba tiene Reina Valera, el edificio bien ajustado va creciendo. Amados hermanos, la iglesia no está para estancarse, la iglesia no está para limitarse solamente a un propósito, sino que la iglesia tiene el objetivo dado de parte de Dios para que continuemos creciendo, para que tú y yo cumplamos con la voluntad de Dios y no nos quedemos limitados en los propósitos del Padre, para que vayamos creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Quién anhela ser un templo santo para el Señor? Amén. En quien todos vosotros, verso 22 es clave, en quien todos vosotros sois juntamente
edificados. Tu vida me edifica a mí y mi vida te edifica a ti. Ese es el punto del Evangelio. Y esa es la razón por la cual somos familia. Yo creo que los padres de familia en algún momento han dicho, oye, ¿qué crees? ¿Aprendí algo de mi hijo hoy? Pues sí, porque todos tenemos la capacidad de aprender. Y mucho más en Cristo es donde se requiere la humildad para que Dios trabaje con nosotros. El hecho de que estemos en alguna posición de liderazgo en alguna congregación no nos hace mejores, sino que nos debe llevar a ser siervos. Debemos trabajar en eso. Así que todo el edificio, juntamente edificado, va creciendo para morada de Dios en el Espíritu. Qué interesante cita, qué interesante versículo. Ahora bien, regresemos tantito a nuestro texto inicial de Efesios 3, 14 al 21, para que no se me duerma. Nos dice, amados hermanos, que por la fe Cristo habita en nuestro corazón, para que todos estemos arraigados y cimentados, ya lo entendimos, en el amor, para que seamos plenamente capaces de comprender. Es decir, el propósito de Dios es darnos comprensión, darnos entendimiento de algo. Aquí no se trata de llegar, sentarnos y decir, ya sé lo que me van a decir, o ya sé lo que yo tengo que hacer. No, es Dios quien nos va a instruir para que tú y yo tengamos el mismo parecer en todas nuestras acciones. Si a alguien debes de vivir sometido es a Cristo. Y Cristo nos está diciendo aquí que el propósito es tener comprensión todos los santos, poder tener comprensión de cuál sea la anchura, la altura, la longitud y la profundidad del amor de Cristo. Es decir, cuando estamos juntos, cuando estamos unidos, cuando estamos orando unos por otros, afligiéndonos unos por otros, ayudándonos unos por otros, compadeciéndonos unos por otros, soportándonos unos por otros, a partir de ese momento lo que tú y yo estamos comprobando es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Porque estamos viendo cómo su gracia se perfecciona en cada una de nuestras necesidades. El amor de Dios está ahí para nosotros, iglesia. El amor de Dios está ahí para que tú seas un canal de ese amor para el que está sentado a tu lado, para que tú puedas abrazar al afligido, al quebrantado, para que puedas ayudar al que está en necesidad. Hermanos, tenemos que entenderlo, comprenderlo. Nos dice que ese amor excede todo conocimiento. Tú y yo no vamos a llegar nunca al conocimiento real y total y pleno del amor de Cristo. Charles Spurgeon, predicador del siglo XIX inglés, decía: ni 100 vidas me bastarían para entender la cruz de Cristo. Y nosotros, en ocasiones, estamos dispuestos a irritarnos unos a otros. Como dice Pablo, no nos envidiemos unos a otros. La envidia. Un corazón que envidia es un corazón como el de Satanás. Un corazón soberbio es un corazón como el del diablo. Y la envidia, dice la Escritura, que corroe los huesos, destruye al que la tiene. Y a lo mejor la persona que estás envidiando ni se entera, pero tu corazón está destruido por la envidia. Tenemos que ser capaces de comprender el amor de Cristo. Y si el anhelo que tenemos como iglesia es poder llegar a esa comprensión, nos dice el versículo 20, que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Tú y yo podemos tener cierta comprensión de las Escrituras y decir, mira, yo ya estudié, hice algunos estudios teológicos, esto y el otro, y decir, wow, conozco el carácter de Dios. Bueno, probablemente conozcamos una pizca
de lo que Dios incluso nos quiso revelar, porque ninguno aquí puede jactarse y decir, yo conozco a Dios verdaderamente a su plenitud, porque realmente Él aquí solo reveló lo que quiso revelar. Este libro no puede contener al dueño de la sabiduría y al dueño de la inteligencia, pero lo que Él nos reveló es suficiente para que le adoremos y para que obedezcamos lo que Él nos dice. Yo sé que tu familia es lo más importante para ti, y el propósito de esta enseñanza es que entiendas que la familia, entonces la iglesia, debe ser también lo más importante para ti. Dice la Escritura que Él hace las cosas más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Ahora, quiero leer Gálatas 6:2, hermanos, porque la iglesia no solamente está ahí como para escucharnos, sino también para ayudarnos. Gálatas 6:2 dice, llevadnos unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Por ejemplo, muchos de ustedes solo hoy es cuando están viendo a su familia, y por un par de horas. Y al final del culto no nos damos ni un tiempo para ver si alguien está en necesidad por el cual pudiéramos orar, o ver si la pudiéramos suplir incluso. Sino que hacemos, nos vamos porque tengo otras cosas que hacer. Entonces, hermanos, así como explicamos en las sesiones anteriores acerca de la adoración que no se limita a 2 horas del día domingo, la familia en Cristo, la iglesia, no se limita solamente a las 2 horas del domingo. ¿O acaso ves a tu familia 2 horas en la semana y luego ya te olvidaste? Digo, si te toca trabajar lejos es entendible, pero si no es tu caso, yo creo que no haces eso. Todo lo contrario, buscas tener tiempo con tu familia. Tenemos que trabajar en eso. Esa es una de las razones principales del por qué al final también tenemos esos tiempos de coinonía y de convivio, para que podamos platicar, para que estemos conociendo, sabiendo al día de algunas situaciones que están pasando algunos hermanos por las cuales podemos orar. Y qué bendición es poderlo hacer. Ahora, quiero entrar en algunos temas, 2 temas en específico que son importantes dentro de la iglesia. El primero de ellos es la inmoralidad sexual. Quiero que me acompañen por favor a Éxodo 20:14. Nosotros como familia debemos de cuidar con mucha sensibilidad y con mucho cuidado el tema de la pureza sexual dentro de la iglesia. Es algo que se debe discernir y que se debe cuidar como un especial tesoro. Éxodo 20:14 nos dice, no cometerás adulterio. Voy a leer otra cita, Job 31:1. Vean el pacto que hizo Job. Dice Job así, 31:1, hermanos varones, hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo podía entonces mirar a una virgen? Proverbios 6, 27 al 29. Proverbios 6, 27 al 29, dice así. ¿Puede un hombre poner fuego en su seno sin que arda su ropa? ¿O puede caminar un hombre sobre carbones encendidos sin que se quemen sus pies? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. Cualquiera que la toque no quedará sin castigo. Y Mateo 5:28, la amada iglesia, dice así. Nuestro Señor Jesucristo, pero yo os digo que todo aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Sé que son citas fuertes, pero hermanos, nosotros tenemos que recordar que la iglesia es un organismo vivo, y así como un organismo vivo tiene necesidades,
En medio de la congregación vivimos diferentes contextos, diferentes situaciones familiares, matrimoniales, ya sea soltería o divorcios, etcétera, 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 o separaciones o matrimonios que están estables en el Señor. Pero es sumamente importante recordar que la iglesia es la encargada de saber cómo conducirse en la casa de Dios. Y nuestro Dios es santo, santo, santo. Y algo que debe manifestarse en este lugar es la pureza, es la santidad en medio del pueblo de Dios. Esto significa, amados hermanos, que aquellos que estamos, en primer lugar me referiré a los casados, nuestros ojos, nuestros pensamientos deben de ser única y exclusivamente por nuestra esposa. No debemos estar mirando a ninguna otra mujer, y mucho menos dentro de la iglesia. Si afuera sería algo terrible que se te encontrara haciendo eso, aquí es sumamente peor, porque es la casa de Dios. Debes aprender a guardar tus ojos. Es algo en lo que todos los varones batallamos, es cierto, no lo vamos a negar. Yo soy el primero, amados hermanos. Pero algo tenemos que hacer: llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a los pies de Cristo. Eso no me edifica, eso no es correcto. Saber qué hacer, guardar tus ojos. Si alguien no viene apropiadamente vestido de la iglesia, tú debes de identificarlo y darle la vuelta. Y no decir, es que se me atravesó. Sí, porque llega a suceder, sobre todo hermanas que a lo mejor, o mujeres que apenas comienzan a conocer del Señor y aún vengan vestidas de una forma atractiva, llamativa. Eso va a suceder aquí y en cualquier congregación. El punto es, ¿qué vas a hacer tú, hombre cristiano maduro en la fe? ¿Se te van a ir los ojos? ¿O te vas a guardar para tu esposa y para el Señor? Ahorita estoy hablando de los casados. Ahora bien, hermanos casados, deben recordar que dentro de esta congregación, como en cualquier otra, también hay mujeres que están solas, que están separadas o que son madres solteras. Ten mucho cuidado de cómo te llegas a acercar, porque debes de evitar cualquier contacto incluso, y si lo has de hacer, ve con tu esposa. No hagas contacto solo, por favor. Con mujeres solas no hagan contacto. Ve con tu esposa. Si tienes necesidad de hablar algo con esa hermana, toma a tu esposa del brazo, dale su lugar a tu esposa y vayan y hablen lo que tengan que hablar. Si no, no lo hagas. No caigas en eso. Hermanas que están solas ahora, también quiero recordar que esos hombres que están casados tienen su esposa y que ellos son de ella y ella de él, enseña la Escritura. Y por lo cual, las mujeres que están solas no pueden llegar a ser piedra de tropiezo a alguien que está casado. Las Escrituras dicen que si tú estás divorciada o estás sola, por cualquier circunstancia o situación, en Dios hay nuevas oportunidades. Y Dios puede proveer un varón para ti, o viceversa en el caso de que sea un hombre solo o divorciado. Dios puede proveer una mujer, pero no te va a proveer ni a la esposa ni al esposo de otro. Va a ser alguien soltero o soltero, o en tu condición similar. Es sumamente importante recordar estos aspectos, iglesia, porque tenemos que cuidar la pureza dentro de la congregación. Tienes que respetar a tu esposa que está aquí. Y de igual forma, mujeres que están casadas deben ser muy cuidadosas con los hermanitos que se acercan y cómo saludan. Si percibes algo que no es correcto, acércate con la esposa de ese hermano. Y si no hay caso, acércate conmigo. Y si hay un caso así, se tiene que llegar al grado de la expulsión de la iglesia, si no hay arrepentimiento. ¿Por qué, amados? Porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad, y es la casa del Dios vivo. Y aquí no se pueden tolerar ese tipo de conductas. Tenemos que llevarnos al arrepentimiento y trabajar
en la santificación del pueblo de Dios. Reitero, Dios en su providencia, en su misericordia, siempre tiene al roto para el descosido. Pero tenemos que discernir su voluntad a través de las Escrituras. No te lleves por las emociones. Aún los solteros, las jóvenes, jovencitas, cuídense, guárdense y sepan escoger bien en el Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque debemos de hacer un pacto con nuestros ojos, de guardar nuestros ojos, aun cuando tu esposa no esté. ¿Qué tal esa? Hoy no está mi esposa y sí me acerco con la hermana. No puede suceder eso aquí ni en ninguna iglesia que se diga ser la iglesia del Señor. Bien, hermanos, yo sé que es un tema crudo, es un tema así como que difícil de digerir, pero es sumamente importante puntualizar, porque no estamos exentos a las tentaciones, no estamos exentos a la seducción y atracción del pecado. Y tú y yo tenemos que ser muy cuidadosos, porque la misma palabra nos dice el apóstol Pablo que tú y yo no debemos ignorar las maquinaciones del diablo. Mientras tú dices, ay, todo inocente y no pasa nada, la realidad es que nuestro enemigo está maquinando para ver cómo destruir nuestros hogares, nuestros matrimonios y nuestras familias. Porque eso es lo que hace el adulterio, destruir las familias. Ahora bien, amados hermanos, tenemos que hablar también de la resolución de problemas dentro de la familia. Y quiero que leamos Mateo 18:15. Mateo 18:15. Dice el Señor: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Bueno, sigue, ¿no? Ahora bien, Romanos 12, 17 al 18. Vamos a leer primero unas citas. Romanos 12, 17 al 18 dice así: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, y si es posible, escuchen por favor, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Tiene que gobernar la paz en nuestro corazón y tiene que gobernar la paz en la iglesia. Si yo sé que mi hermano tiene algo contra mí, antes de venir y presentar mi ofrenda, es decir, antes de venir y presentarme a mí mismo como una ofrenda en sacrificio vivo al Señor, yo debo ir y arreglar las cosas. Y fíjense lo que dice. No dice si tú tienes algo contra esa persona, no. Si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Yo no le hice nada, pero quizá lo que hice, lo que dije, provocó un malentendido. Y si existe ese malentendido, lo tengo que arreglar primero para que el cuerpo de Cristo sea sanado. Así se trabaja, así debe de ser. ¿Por qué, amados hermanos? Porque lo que tú y yo hacemos en este lugar es presentarnos, tú y yo, al Señor como un sacrificio vivo. La pregunta es, ¿cómo podemos nosotros esperar que suba nuestra alabanza y adoración en olor fragante al Señor, si sabe el Señor que en nuestro corazón hay algo contra alguien, o en el corazón de alguien más hay algo contra ti, sabiéndolo tú? No puedes hacerlo así. Nos debería dar vergüenza incluso servir a la iglesia si sabemos que estas situaciones pasan. Mateo 7:12 dice así, hermanos: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Es decir, no digas en tu corazón, así como me hizo, yo le haré. No, me la hizo el hermano, me la va a pagar. Eso no aplica, porque tenemos que perdonar, tenemos que amar. El amor cubre multitud de faltas. Levítico 19:18, hermanos. Vamos a ver algo de la ley aquí. Las Escrituras nos hablan, por ejemplo, del no permitir que brote una raíz de amargura. Porque si permitimos que ese brote exista, va a contaminarnos a nosotros y a los que nos rodean. Nosotros debemos tener mucho cuidado al respecto. Nos dice Levítico 19:18. Prestemos atención a esta cita, iglesia. No te vengarás. ¿Qué les parece? No te vengarás,
Ahora escuchen lo que sigue. Ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gloria a Dios por citas como estas que nos dicen: tienes que arreglar las cosas para que Dios te bendiga. Ahora hay algo muy hermoso aquí, porque probablemente podrías estar pensando ahorita: pastor, pero es que usted no se detiene a pensar que me la hicieron. Usted no se detiene a pensar que realmente me ofendió y que no hubo humildad en sus palabras y todo esto. Bueno, ok, puede ser. Pero las mismas escrituras nos están dando la respuesta a cómo reaccionar ante eso. El Señor te está diciendo: no te vengues, no guardes rencor, ámale como a ti mismo. Ahora, ¿qué nos da a entender el amor a nosotros mismos? Podrías pensar: bueno, es que así como yo me cuido y me amo, tengo que amar al otro. No. ¿Qué no acaso el peor pecador que conoces es el que ves cuando te paras frente al espejo? Y es entonces cuando dices: si yo soy como soy, las debilidades que tengo, ¿cómo no he de tener misericordia por este hermano o hermana que también batalla con lo mismo? Por supuesto que sí. Nosotros tenemos que tener entonces compasión, misericordia y la humildad para decir: así como tú estás trabajando, hermano, hermana, yo también. Vamos adelante, perdonémonos, abracémonos y sirvamos al Señor juntos con humildad y sencillez de corazón. Eso es lo que la palabra de Dios nos exhorta y nos demanda, iglesia. No nos está dejando solamente como: no te vengues, no guardes rencor. No, o sea, nos está llevando a una solución comprensible, humilde, porque Dios es tan bueno, Dios es tan misericordioso con nosotros, que nos dice: sí, vas a experimentar todas estas emociones, no estamos exentos a ello de que te ofendas o que te ofendan, que lastimes o que te lastimen, etcétera, etcétera. No estamos exentos. A todos nos ha sucedido o nos va a suceder. Pero de algo estoy convencido: en Cristo hay solución, hay respuesta. Y esto no solamente abarca la familia de Dios como iglesia, sino también en el hogar, en el matrimonio y con los hijos. Efesios 4, 31 y 32, voy terminando. Vean lo que dice Efesios 4, 31 y 32, iglesia. Quítense de vosotros toda amargura. A ver, vamos a analizar la lista que Pablo nos da aquí. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, es decir, andar maldiciendo. Y además toda malicia. Voy a hacer esto porque fíjate que me citaron a las 6 al servicio. Yo dije que a las 7, ahora no voy. Oh, wow, qué hermoso corazón tienes. Bueno, es que nadie entiende mis razones, pastor. Hermanos, son condiciones, situaciones que pasan. Probablemente te has enfrentado a situaciones así, donde aparezca el enojo, aparezca la ira, la maledicencia. Ahora, Pablo nos dice: airaos, pero no pequéis. O sea, va a haber situaciones donde te puedas llegar a molestar, porque tenemos emociones. Y si Dios se molesta contra el pecado, pues también nosotros tenemos esa emoción. ¿Quién es el creador de las emociones? Dios. Satanás no crea ninguna, solo las pervierte. Antes ser benignos, iglesia. Seamos buenos unos con otros. Si Cristo vive en ti y Cristo vive en tu hermano, entonces ¿qué mayor vínculo quieres para que haya empatía, amor y unidad? Seamos benignos unos con otros. ¿Qué más dice? Misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Yo he utilizado mucho el ejemplo de cómo Pablo, después de su primer viaje misionero, lo acompañaba a él un joven llamado Juan Marcos, que no es Marcos el que escribió el Evangelio, es otro Juan Marcos, otro Marcos. Y este Juan Marcos, después de que regresaba del primer viaje misionero,
se quiso ir a otro lugar y Pablo dijo, no, es que vamos a ir por acá. Y entonces dijo, no, y se fue, se separó. Y no solo eso, sino que además al ver Bernabé, que era el compañero de Pablo, viendo esta disensión, esta disputa que había, Bernabé se fue con Juan Marcos. Y entonces fue cuando Pablo tomó a Silas y se fueron al segundo viaje misionero. Regresando de ese segundo viaje misionero, se encuentran otra vez y resulta que ahora Juan Marcos quería ir otra vez con Pablo y Pablo dice, no, yo no quiero que vaya conmigo el que me dejó la otra vez. ¿Cuántos Pablos hay? Me la hizo, ahora se la pierde. Pero más adelante se describe cómo solucionaron las diferencias. Y eso es importante. Porque ¿con qué autoridad Pablo nos diría eso si él no corrigió su corazón? Porque aunque Juan Marcos estuviera mal, Pablo, que era el apóstol del Señor en ese momento, es decir, aquel que Dios levantó de alguna forma para dirigir a los otros, tenía él que mostrar el ejemplo. ¿Se imaginan, hermanos, esperando a Pablo así? Señor, yo te doy gracias por este viaje, esto y lo otro. Señor, habla la vida de Juan Marcos para que me pida perdón. Y a veces oramos así. Nuestra oración es necia, es insensata, pidiéndole a Dios que cambie a nosotros, cuando nosotros debemos tener la madurez y la responsabilidad del cambio y demostrar a Cristo. Y Pablo lo entendió y dijo, bueno, está bien, Señor. Fue y pidió perdón y la situación se arregló. Gracias a Dios. Y además eso fue un momento enseñable para Juan Marcos, mostrando humildad de parte del apóstol Pablo. ¿Se imaginan a Pablo en 1 Corintios 11:1 diciéndonos, sed pues imitadores de mí, así como yo de Cristo? Voy a imitar eso que hizo Pablo con Juan Marcos. Él dice que lo imitemos y está en la Biblia y que no es toda inspirada por Dios. Esa es la manera en la que podemos manipular las Escrituras, por eso hay que leerla toda. No leas pedacitos de la Biblia, por favor, lee toda la Biblia, porque si luego no te enteras de qué pasa al final. Es sumamente importante, iglesia, que nosotros comprendamos que Dios tiene propósitos eternos para el pueblo de Dios, para su iglesia. Pero dentro de esos propósitos, amada iglesia, amada familia, es moldearnos a todos nosotros, moldear nuestro carácter, usar nuestras debilidades y fortalezas para trabajar en la vida de otros. Así como hemos hablado en el contexto matrimonial, que Dios usa a tu esposa o usa a tu esposo para trabajar contigo, de la misma forma usa a tu hermano o a tu hermana dentro de la iglesia para trabajar esas áreas que Dios quiere doblegar en ella. Dios busca que su pueblo sea humilde. Jesús dice, aprendan de mí que soy humilde. Nosotros tenemos que seguir a Cristo, imitar a Cristo en toda la manera, en toda la forma de vivir. Así como en un principio hablamos acerca de la condición del corazón de nuestro Maestro, sentado en la última cena, con Judas sentado a un lado, después de haberle lavado los pies, y aún permitiendo que metiera su mano en su sopa, por decirlo así. ¿Se imaginan qué cercanía Cristo le permitió a Judas para que comiera del mismo plato? Yo creo que eso tú se lo permites a alguien de veras muy cercano. No a cualquiera le vas a permitir que meta su cuchara en tu sopa, ¿verdad? Cristo lo permitió. Cristo permitió el acercamiento más importante o más palpable que se podía manifestar con Judas. Eso nos puede llevar a pensar algo, y no es el caso de lo que quiero dirigir esto al final, pero nos puede llevar a pensar de que muchas veces estamos dando cabida en nuestras vidas a personas que nos pueden traicionar. Pero eso no significó para Cristo el cerrar su corazón y el mostrar a Dios en todo momento. Probablemente aquí en la iglesia no haya alguien que te entregue, ¿verdad?, al alguacil. Porque no hay alguacil, si no lo haría. Pero probablemente, y escuchen bien lo que voy a decir, y con esto voy concluyendo ya. Probablemente te enteras que alguien habla mal de ti, que hay chismes dentro de la iglesia, que hay personas que se juntan para murmurar incluso del liderazgo de la iglesia, para criticar lo que se haga en la congregación, para criticar tu servicio, para burlarse de lo que tú haces,
y decir yo lo haría mejor, aparte. Probablemente exista esas personas que dan puñaladas por la espalda, pero Cristo nos está diciendo, vete de esa iglesia, no, porque a donde llegues va a ser igual. Cristo lo que te está diciendo es, aprende a amar y aprende a perdonar, porque tú tienes el mismo pecado y la misma capacidad de dañar a otros. Y esa misericordia que Dios mostró en nosotros con Cristo es la misericordia y la compasión que tú y yo debemos mostrar para con los demás. No abraces la ofensa. No albergues en tu corazón la amargura. Aprende a pedir perdón, aprende a perdonar y aprende a amar. Es algo en lo que Dios está tratando con todos nosotros. Y a medida que tú te rehuses a esos tratos, solamente estás retrasando lo que Dios está haciendo en tu vida. Seamos humildes, seamos sabios y sobre todo seamos mansos, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. Oremos, iglesia. Padre Celestial, te damos toda gloria. Tú que eres bueno en gran manera. Queremos pedirte en esta mañana, Señor, que nos ayudes como familia, como tu familia, a poder pasar por alto las ofensas, a poder amar, corregir y perdonar también cuando en nosotros esté el cambio. Señor, no queremos ser como Pablo en primera instancia cuando él no estuvo dispuesto a perdonar a Juan Marcos, sino queremos ser como ese Pablo que fue guiado por ti a reconciliación. Señor, oramos porque las relaciones en esta congregación sean sanadas. Oramos, Señor, porque todo aquello que se esté dando en esta iglesia, ministerios, servicios, todo lo que hagamos, Señor, sea para la gloria tuya y no del hombre. Nosotros no estamos aquí para brillar, sino para que resplandezca Cristo y su gloria. Oremos por eso, Señor, porque humilles nuestro necio corazón, porque nuestro corazón sea humillado delante de tu presencia, porque nunca olvidemos que tú eres la cabeza de esta familia, porque nunca olvidemos, Señor, que al permitir divisiones y circunstancias sin falta de arrepentimiento y perdón y reconciliación, es a ti a quien afectamos, y lo peor de todo es que damos un mal testimonio a este mundo del cuerpo de Cristo. Padre, ayúdanos. Ayuda a todos los hermanos y hermanas que están en alguna capacidad sirviendo, en algún puesto, Señor, de liderazgo, por decirlo así. Oramos, Padre, porque nos dé siempre humildad, nos dé siempre gracia, que no usemos del sarcasmo, que no usemos de autoritarismo, sino que siempre mostremos humildad, compasión y misericordia. Ayúdanos a ser buenos dirigentes, Señor, en las áreas donde tú nos has tenido por dignos para colocarnos ahí. No queremos exaltarnos nosotros, sino que tú seas exaltado, Padre. Señor, visita esta congregación, renueva las relaciones, Padre, y aún, Señor, confronta con tu Espíritu Santo. Si alguien en su corazón sabe que a un hermano o una hermana tiene algo contra él o ella, hoy es el día de restauración, Señor. Hoy es la oportunidad que tú estás dando a esta congregación en particular para que sus relaciones sean sanadas. Tu palabra dice que aún lo cojo vuelva al camino para que sea sanado. Y oramos, Señor, porque así sea. Te pedimos, Padre, confiando en que, aunque nosotros no podemos ver todas las cosas, ni saber todo lo que acontece en este lugar, tú lo miras todo. Y tú conoces las intenciones de los corazones y las razones por las cuales se hacen las cosas que se hacen. Por lo cual sé tú exaltado y glorificado, Señor, en medio de nosotros. Gracias por ser bueno, mi Señor, y por permitirnos hoy recordar que somos tu familia, que tú nos has adoptado y que somos el pueblo de Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén.